Hola, buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Buenos días a todos. Hoy sábado 21, sábado día 21 de septiembre de 2019. Hoy es un día importante dentro de la iglesia. Hoy es el día de nuestro apóstol San Mateo, un apóstol muy importante en la redacción de las Sagradas Escrituras. Es apóstol y evangelista. Hoy es un día de fiesta dentro de la iglesia. Vamos a iniciar hoy ya las lecturas y después vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que podemos observar, lo que observo yo, dentro de lo que es las Sagradas Escrituras y que nos puede dar a comprender mejor lo que es la palabra del Señor. Lectura del libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 7 y del 11 al 13. Hermanos, yo el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación en la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelizadores, y a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo de hoy, Salmo 18, dice lo que sigue. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra, sin que hablen ni que pronuncien. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, hasta los fines del orbe su lenguaje. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo,
Muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el mensaje de las Sagradas Escrituras, nos dice muy claramente que el Señor su misericordia es grande. El Señor está con nosotros para ayudar a los necesitados. Los justos ya son justos, pero los que no son justos, porque no están aprendidos, tienen que llegar a un nivel de espiritualidad, un nivel de preparación, de escuchar la palabra de Dios, sentarse en la palabra de Dios, penetrar en su alma dentro de la palabra de Dios, activar el espíritu que habita en él. Ya lo dice en la primera escritura. Dice: mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola esperanza de la vocación en que habéis sido convocados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Es preciosa esta frase, es preciosa esta frase. Y dice: a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos de los apóstoles y otros profetas y otros evangelizadores, otros en cualquier profesión de hoy en día que tenemos. Nos ha constituido un don, el don que podemos llevar a cada uno en el día de hoy. Ser conscientes de nuestras limitaciones y nuestras grandezas, pero siempre en el camino que marca el Señor. Es importante. Por eso cuando dice en el Salmo de hoy: a toda la tierra alcanza su pregón. La evangelización del Señor abarca ya toda la tierra. Toda la tierra ya no es solo un pueblo, no es solo al pueblo judío. Cuando el Señor habla, el Señor cuando se sentaba a hablar y predicar la palabra del Padre, se sentaba en todos, pecadores, levitas, fariseos, romanos. Cuando salvó al niño, al siervo, que el centurión romano le fue a pedir a nuestro Señor Jesucristo por su siervo: mire, yo tengo un montón de soldados que están bajo mis órdenes, pero yo no deseo, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya, dime una palabra tuya, y bastará para sanar. Y el Señor dice: vete, tu fe te ha salvado. Y un romano tenía mucha más fe en ese momento que muchos del pueblo judío que estaban en ese momento ahí. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su tierra. Ya lo dice el Señor en las Sagradas Escrituras. Nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo ese Señor sabía si es el hijo del carpintero? ¿De dónde viene ese Señor? Ellos pensaban que el Señor tenía que bajar del cielo, montado en
grandes luces, grandes ángeles, grandes rodeados, y esa sería la primera venida. Aún siguen los judíos esperando esta venida de nuestro Señor Jesucristo. La humildad del Señor, y ese amor que tiene el Señor, es su verdadero poder ante el Padre. Porque es el Padre el que le da esa humildad, ese amor, ese cariño. ¿Dónde vamos a tener un Dios tan verdadero y justo? Seamos conscientes, siempre conscientes, de lo que es la palabra del Señor, de lo que es el amor de Dios. Bueno, vamos a dar las lecturas de las Sagradas Escrituras, la Biblia en estos momentos. Vamos a ver. Hoy nos toca el capítulo 13 del libro del Deuteronomio. A ver si lo he visto, porque ahora no veo. Vamos a ver. Vamos a hacerlo por ahí, por este otro lado. Así. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacerlo por este otro lado, que siempre hay varias vías, no solo una sola. Vamos a dar el trocito que nos corresponde y dice: en aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en la casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y, colocándose detrás, junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba en sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dime, maestro. Jesús le dijo: una prestamista tiene 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel que quien le perdonó más. Jesús dijo: has juzgado rectamente. Y volviendo a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas. Me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Y tú no me ungiste la cabeza con un ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este hombre que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después aquí en este capítulo de Timoteo, capítulo 3, versículos de 14 al 16, dice: querido hermano, aunque espero ir a verte pronto, te escribo esto por si me retraso. Quiero que sepas que hay que conducirse en un templo de Dios, es decir, en la asamblea de Dios vivo, columna y base de la verdad.
sin discusión grande, es el misterio que veneramos. Se manifestó como hombre, lo rehabilitó el Espíritu, se apareció a los mensajeros, se proclamó a las naciones, creyó en el mundo, fue exaltado a la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos que ser conscientes de lo que vemos hoy en día, de las Sagradas Escrituras que leemos y estudiamos. Vemos que el Señor nos da mucho en el sentido de Deuteronomio, exactamente. Nos indica perfectamente todo. Mira, vamos a ver aquí. Antes que no lo daba visto, vamos a ver. Dice en el capítulo 13, dice, guardar y poseer por obra todo lo que yo os ordeno, sin añadir ni quitar nada. Si aparece entre vosotros un profeta o un soñador, si te propone una señal, un prodigio, y estos se cumplen, pero luego te dice, vamos tras otros dioses que tú conoces, y démosle culto, no escuches las palabras de tal profeta, ni los sueños de tal soñador. El Señor vuestro Dios quiere probaros para ver si realmente le amáis con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Seguiréis al Señor y le respetaréis, guiaréis sus mandamientos y obedeceréis su voz. Le serviréis y viviréis unidos a Él. El profeta y el soñador deberán morir, pues han predicado la rebelión contra el Señor vuestro Dios, que os sacó de Egipto y os liberó de la casa de la esclavitud, queriendo apartaros del camino por donde el Señor tu Dios ha mandado a ir. Así harás desaparecer el mal en medio de ti. Si tu hermano, tu padre y tu madre, tu hijo o tu hija, la esposa que descansa en tu regazo o tu amigo que es otro tú, te incita en secreto a servir a otros dioses desconocidos para tus padres o para ti, de entre los dioses de los pueblos próximos o lejanos que os rodean de uno u otro extremo de la tierra, no le hagáis caso ni le escuchéis, no tengas piedad de él, no le perdones ni escuches su falta. Es reo de muerte, y tu mano sea la primera sobre él, continuando la mano de todo el pueblo su ejecución. Le matarás a pedradas, pues ha querido apartarse del Señor tu Dios, que te trajo de Egipto, de la casa de la esclavitud. Al saberlo, todo Israel será presa del temor y dejarán de practicar tal perversidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, explicamos perfectamente hoy. Después tenemos que hacer constancia que este es el Antiguo Testamento. Lo que hemos leído antes era parte del Nuevo Testamento. El Señor manifiesta, sigue manifestando el cumplimiento de la palabra del Padre. Hoy en día no se da pedradas a una persona. Uno puede tener una religión, puede tener otra. ¿Cuál es la verdadera, la nuestra? ¿Cuál es la verdadera iglesia? La fundada por Cristo. ¿Cuál es el Hijo de Dios? Cristo. ¿Cuál es el enviado, el Mesías? Jesucristo. ¿Que uno puede tener otra? Muy bien. Ahora, ahí me dirijo a los hermanos separados. Cuando los apóstoles les dijo, Juan sobre todo le dijo y Pedro les dijo a Jesús, maestro, estas personas están predicando
de ti y sacando demonios, pero no pertenecen a nuestro grupo. Le hemos dicho que no lo haga, pero ellos siguen predicando. Y el Señor, ¿qué les dice ¿qué les dice a los apóstoles? No le prohibáis que saquen demonios y que prediquen en mi nombre, porque es mejor que prediquen en mi nombre que lo hagan en contra. Por eso digo a los hermanos separados, les doy, están en las dos vertientes, porque el Señor habla de partes. Yo a los hermanos separados, son cristianos, muy bien, separados, predican el nombre de Jesucristo. Yo no voy a ir en contra de los hermanos separados, ni voy a hablar mal de los hermanos separados. Ellos hablan mal de los católicos, muy bien hablan. Yo no juzgo a nadie. Una persona, nosotros católicos no tenemos por qué juzgar a nadie, al contrario. La palabra de Dios es la que juzga. Ahí es cuando se establecerá. Digo, mire, muy bien, tú dices que hablas, tú perteneces a otro grupo y hablas en nombre del Señor. Hablas expulsar demonios y dices, hablas del Señor Jesucristo. Dices que, pero no estás con Jesucristo. Si no estarías en el grupo como no está Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo? Con los apóstoles. ¿Dónde ese grupo está? No estaba con los apóstoles, ni eran los discípulos de Jesucristo, porque eran 12 apóstoles, pero había un montón de gente, de discípulos que seguían a Jesucristo. Entre ellos había hombres y mujeres. Y esas personas no seguían a Jesucristo, no estaban dentro del mismo grupo de Jesucristo. Yo no puedo hablar en nombre de una persona y decirle, hago todo, sí, muy bien, de acuerdo, hablo todo, expulso todo lo que me dé el Señor, me lo ha dado gratis y yo tengo que darlo gratis. Y no como hoy vi en Facebook, evangelistas con muchas casas, pastores evangélicos millonarios, pero la iglesia, el sacerdote, cuando se hace sacerdote, en su condición de sacerdote, recibe los votos de humildad, de castidad, de obediencia, incluso de pobreza. Ustedes pueden ver en muchas publicaciones que el Santo Padre vive en una simple habitación, una cama pequeñita, en el Vaticano, en una residencia aparte, no en la residencia papal que tenían antiguamente sus antecesores, porque tiene que dar y da ejemplo de humildad, como la da el Señor. El Señor en las Sagradas Escrituras nos lo hemos visto hoy. Hay que seguir al Señor, hay que guiarnos al Señor, no hacerse llevar por ideologías falsas, ideologías de dioses falsos, porque yo no puedo hablar del Señor, aunque sí hable del Señor, pero después no estar en la iglesia del Señor, porque en la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, están los sacramentos, y los sacramentos solo están en la Iglesia Católica, porque ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde están los apóstoles? En la Iglesia Católica. ¿Dónde el Pentecostés, cuando la venida del Espíritu Santo, apareció el Espíritu Santo a los apóstoles en presencia de la Virgen? En presencia de la Virgen. Estaba la Virgen con ellos, incluso María Magdalena. Aún hay que darle vueltas, segurísimo, a aquellas personas que están desde pequeñas habituadas a un tipo de Biblia,
cuando le faltan 7 libros, como Reina Valera, que le faltan 7 libros a la Biblia normal, a la Biblia de toda la vida, la Biblia, palabra de nuestro Señor. Es importante siempre amarnos unos a los otros como Dios nos ha amado. Y por eso en la Iglesia Católica se abren las manos al hermano que vuelve a casa. Es igual como en la parábola del hijo pródigo. La Iglesia abre las puertas y espera la venida del hijo que se ha marchado, desperdigado por el mundo, y que vuelva a casa para hacer una gran fiesta, estar todos unidos dentro de la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Todos unidos en un solo rebaño, un solo pastor. ¿Que estáis desperdigados? Sí. ¿Que aún no estarán desperdigados? Sí. Pero cuando venga el Mesías, tendréis que volver. Tendréis que volver a la casa de Dios. Y esperemos como en la parábola de las mujeres que llevaban las velas y llevaban el aceite aparte. 3 llevaban el aceite y otras 3 no llevaban el aceite. El marido les tardaba en llegar. A estas personas se le acabaron el aceite y se quedaron dormidas sin luz. Y las que tenían el aceite para reponer las velas permanecieron encendidas. Y al llegar vieron a la llegada del marido y se entraron en casa. Y el marido les cerró la puerta. Cuando se despertaron, las que se habían quedado dormidas, se encontraron sin velas y fueron a casa, tocaron la puerta y el marido no les abrió porque no reconocieron que eran sus mujeres. ¿Cómo te va después, cuando ya sea tarde, tocar a las puertas del cielo? Señor, ábreme, que quiero entrar a tu reino. ¿Cómo? ¿Cómo? Si cuando podías hacerlo, no lo hiciste. Seamos conscientes dentro del amor de Dios. El amor de Dios es infinito. Nos ama el Señor completamente. Nos ama con locura. Pero nos ama con una función muy claramente. Seamos verdaderos hijos de Él. ¿Cómo podemos ser verdaderos hijos de nuestro Señor? Cumpliendo los mandamientos, cumpliendo su palabra, con nuestros actos, con nuestras acciones, ayudando al necesitado, cubriendo al perdido, vistiendo al desnudo, dando de comer al hambriento. Eso es dar amor. Eso no se lo haces al hambriento, no se lo haces al desnudo, no se lo haces al que tiene frío, no. Se lo estás haciendo al mismo Jesucristo nuestro Señor. Y es cuando será uno responsable. También tenemos que tener constancia y, digamos, valentía a reconocer que somos pecadores, siempre los somos. No solo por acción, también por omisión. Yo podía ayudar a esa persona, pero no la ayudé. Pues yo podía haber hecho esta cosa así, no lo hice por un poco de vagancia. Ahí estamos un pecado. Podía haber atendido a ese enfermo, pero como yo tenía que marcharme, lo mandé venir mañana. Y resulta que cuando llego mañana me encuentro que está ingresado en el hospital y prácticamente en coma. Seamos conscientes de que cuando el cumplimiento de nuestro deber
hacia Dios es primordial. Siempre tendremos el amor de Dios a nuestro lado, siempre. Bueno, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes, sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo. Mañana, domingo. Espero que se haga todo correcto y se termine el día perfectamente. Hoy sábado tenemos toda la tarde misas. Mañana domingo también misas. Y hoy es un día muy importante. Es el día de San Mateo. Mañana es el 25º domingo del tiempo ordinario. Y entonces pues estaremos siempre donde tenemos que estar, con nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.